Olá, sou o pastor Edgar Luz, diretor da Educação Adventista da Divisão Sudamericana. E estamos aqui começando um estudo da Bíblia com ênfase em educação. Vamos ter 13 módulos, um por semana, e vamos ter invitados, expertos, especialistas na área educativa, que são diretores de educação da educação adventista em alguns de nossos países aqui da divisão sudamericana, assim também como reitores, diretores de instituições de ensino superior, da educação superior. E será uma formação em filosofia da educação adventista. E todos aqueles que nos acompanharem em estes 13 módulos, entrar em este sítio web, se inscrever, vai poder receber uma certificação de 45 horas sobre filosofia da educação adventista. E eu estou aqui hoje com dois colegas que trabalhamos juntos aqui na divisão sudamericana e também são diretores associados da educação adventista para a Sudamérica. Pastor Almir Oliveira é diretor associado, como já digo, e está a cargo da ensinância primária e secundária de toda a rede educacional adventista em Sudamérica. Bem-vindo, pastor Almir. Gracias, pastor Edgar. Um saludo especial para todos aqueles que nos acompanham nesta ocasião. Estou seguro de que seremos muito bendecidos. Que bueno. É um gosto tê-lo aqui conosco para este estudo, esta formação em educação. Também temos aqui conosco o Dr. Sócrates Quispe. Dr. Sócrates Quispe é também diretor associado do Departamento de Educação aqui na divisão sudamericana e está a cargo da educação superior. Bem-vindo, Dr. Sócrates. Pastor Edgar, muchas gracias por la invitación. Una alegría estar con ustedes en este momento especial para nosotros, porque este trimestre estudiaremos la educación. Y cuando comenzamos a estudiar este tema, sin duda, el corazón comienza a llenarse de alegría, de emoción, Claro. porque la educación es nuestro día a día. Sí. Y muchos colegas acá van a disfrutar de este momento al aprender un poco más de lo que significa la educación verdadera. Amém. E para estudar a Bíblia, sempre invitamos o autor para estar conosco. E aqui está uma coisa muito interessante. Este é o único livro que toda vez que leemos ou estudamos, o autor está conosco. Em este momento, vamos invitar ao grande maestro, o Deus Todo-Poderoso, para estar conosco em esta formação sobre a educação. Dr. Sócrates, pode falar com Deus, pedindo que esteja conosco, nos oriente, nos ilumine. Ok, oremos. Señor que estás en los cielos, gracias te damos porque estamos en este momento especial para poder abrir tu palabra, Señor. Queremos comprender cuál es el mensaje para nosotros, principalmente el mensaje colocado en la parte de la educación. Queremos recordar cómo era la antigua escuela en el Edén y así, Señor, tener el deseo grande en el corazón de que en breve podamos estar nuevamente en esa escuela celestial. Amén. Amém. Por eso pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en este momento al iniciar esta lección de escuela sabática y también iniciar este trimestre enfocándonos en la educación. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en todo momento. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Amén. Bien, nosotros tenemos un guía de estudio llamado La Educación y usted puede también, si quiere acompañar, adquirir este guía y así va siguiendo toda semana para mejor comprender esta propuesta de estudio de la Biblia con énfasis en la educación. Y para el primer módulo, vamos a hablar un poco de la educación en el jardín del Edén. Y tenemos ahí un texto bíblico y voy a pedir que el pastor Almir pueda leer para nosotros este texto y usted, si puede, aperture tu Biblia y permanezca con la palabra de Dios abierta. Siempre que leemos la palabra de Dios, somos bendecidos. Pastor Almir, Job 36, verso 22. Sí, pastor.
Dios es excelso en su poder. ¿Qué maestro es semejante a él? ¿Qué maestro es semejante al dueño de la educación adventista? Sí, El director. El gran director, maestro, creador. ¿Quién es como él? Y él está aquí con nosotros. Sí. Y también está con cada uno de ustedes que ahora son nuestros colegas que también están estudiando la palabra de Dios. Dios está ahí a tu lado. Bien, empecemos este módulo a partir de dos premisas. Primero, Dios es el creador de todo el universo. ¿Verdad? Dios es el creador de este mundo, de las personas, los seres humanos. Y Dios es el gran maestro del universo. La segunda cosa es, esta es la palabra de Dios. Principal libro de la educación verdadera. Principal libro de la educación adventista que nosotros representamos. Entonces, a partir de esto, vamos a intentar comprender la temática dentro del contexto bíblico. Y la primera pregunta para analizarmos cómo era la escuela del Edén. ¿Cuáles son los elementos de esta escuela, Dr. Sócrates? ¿Qué tenemos ahí? Pastor, todo local de educación, toda institución, todo espacio físico, toda institución requiere de elementos importantes para ser llamada una escuela. Vamos a comenzar primero describiendo en el jardín del Edén cómo eran esos elementos y cómo estaban colocados. Es importante que tengamos alumnos. Y los alumnos allá eran Adán y Eva, sí, los primeros alumnos. sí. ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era el lugar donde ellos se desarrollaban, donde ellos hacían sus actividades diarias de clase? Era el jardín del Edén, Sí, El aula, ¿no? el aula, la sala de clases. ¿Quién era el maestro para esos alumnos en ese espacio tan bonito llamado jardín del Edén? Era el propio Dios. El propio Dios. Entonces veamos esa maravillosa creación o institución. Alumno, Adán y Eva, el ambiente del jardín del Edén, la sala de aula, la escuela, y el maestro era nuestro propio Dios. Pero falta un elemento ahí, ¿no? Sí, sí. Muy importante, Sí. el currículo. Exactamente. ¿Qué ellos hacían? La labor de ellos era cuidar, era ver que todo esté de acuerdo a un orden comunicado por el propio Dios. Entonces la currícula de ellas estaba basada en el conocimiento de la naturaleza. Y en esa comunicación con la naturaleza y con Dios, ellos entendían claramente cuál era el propósito de esa educación verdadera. Perfecto. Y inclusive todo que estaba creado era para que las personas pudiesen aprender del carácter de Dios. Sí. Todo hablaba sobre Él. Entonces, qué maravilla, ¿no? Ahora, después la lección va a hablar sobre esto. Hubo el pecado y se perdió este contexto de perfección. Sí. Pastor Almir, y hoy, ¿qué escuelas Dios ha preparado para nosotros en este presente momento Sí, que sí. vivimos? Entonces, con la intromisión del pecado, no tenemos más jardín del Edén, pero tenemos 3 instituciones que ocupan esta posición, que son la familia, que es primero, es la base La de la más educación, importante escuela más que- importante, la iglesia, naturalmente, y la escuela. Entonces, estas 3 instituciones están ocupando hoy o que sería el lugar del jardín del Edén. Interesante que son 3 escuelas de base. La más importante es el hogar. Sim, é o lugar. Los maestros más importantes son los padres, Os padres, sim. los responsables. Sim. Ahora, importante que entre estas 3 escuelas tiene que tener un alineamiento filosófico, ¿no? Perfeito, pastor. Porque si una Solo escuela... lenguaje. Sí. Listo, porque si una escuela habla una cosa, otra habla de una filosofía completamente distinta, ¿cómo va a se desarrollar esos alumnos? Entonces aquí hay una cosa importante. Si alguien tiene un hijo, una hija, Sí. y quiere elegir una escuela, Sim. hay que pensar,
qué valores y principios son presentados en esta escuela. Son alineados con los valores y principios pastor. de mi hogar, si no va a tener problema. Entonces, ahí tiene que tener un alineamiento. Y si pensamos, pastor, un elemento muy importante que estamos buscando como iglesia, que es discipular. ¿Qué es discipular? Es formar Sí. hijos, estudiantes, con una visión sobre la misión que tenemos que cumplir. La única manera es que podamos entre todas mantener una filosofía. O como padres y también como administradores, crear el espacio para que ellos puedan tener esa formación constante. El discipulado en la familia, en el hogar con los padres, el discipulado en una institución adventista con una filosofía adventista, también con esa misión, y la iglesia, que es el soporte para que esto pueda ser consolidado. Entonces, es muy importante esa transversalidad de la filosofía en cada una de estas áreas, en el hogar, en la iglesia y también en la escuela. Entonces, esta es la razón principal, no esencial, porque tenemos escuelas, ¿no? Exacto. Porque los adventistas se preocupan en tener una red educativa, tiene justo a ver con este tema de un alineamiento entre hogar, la iglesia y la escuela. Incluso en el libro Conducción del Niño, escrito por Elena White, ahí tiene un capítulo del libro que es la elección de la escuela. ¿Qué escuela debemos elegir para nuestros hijos? Y le dejo aquí una sugerencia para que lea este capítulo, La elección de la escuela, libro Conducción del Niño, Elena White. Pero yo quiero hablar de un tema, pero quiero aquí incluir a Nadir, nuestros colegas que están ahí nos acompañando, y quiero hacer una pregunta. Y sería interesante que usted piense en la respuesta. E eu vou pedir aqui ao Dr. Sócrates que nos ajude também com uma resposta segundo sua reflexão. Mas eu queria que vocês empezassem com nós a reflexionar sobre este tema. Bem, tendo em conta que os professores preparam suas classes com diferentes recursos e que o Jardim del Edén foi o aula do Criador, que recursos temos todavia hoje para aprender sobre o mundo que vivimos e também sobre o Criador de todo o universo? Pense, e o Dr. Sócrates também vai nos ajudar exponendo sua posição sobre isso. Pastor, es importante, como educadores, definir claramente qué es lo que permite una educación del más alto nivel. Sí. Y como profesores y como instituciones también, la calidad se mide en función de los recursos pedagógicos y didácticos que cada uno tiene. Y un profesor, cuando va a la sala de aula, uno no va simplemente a ver qué es lo que pasa. Él prepara todo. Él va a clases, él elabora cuadros, elabora algún tipo de arte, algún escenario, prepara condiciones, hace que el ambiente tenga las mejores condiciones. Eso era cuando estábamos en la presencialidad, ¿no? Sí. Ahora estamos en la modalidad a distancia, virtual, y también se esfuerzan los profesores. En este momento crean espacios virtuales de aprendizaje donde tengan presentaciones PowerPoint, tengan videos bonitos, tengan materiales digitales. Todo el ambiente se prepara ¿para qué? Para que el estudiante tenga un aprendizaje profundo. Sí. Y también el docente tenga la capacidad de comunicar el contenido de manera significativa. Ahora, si el ser humano prepara todo el escenario, todo el ambiente para que el estudiante aprenda, ¿cuánto más nuestro maestro? El gran maestro. El gran maestro, Dios. Y está aquí claramente escrito en la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 8, ¿cuál es el ambiente que Dios preparó para que podamos entender al mundo y al Creador? Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Plantó un lugar especial, la naturaleza, muy bonita, muy agradable. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también colocó ahí el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, Dios colocó al ser humano un ambiente de naturaleza allá. Y el comentario dice, ¿no?, que cada flor, cada pájaro, cada árbol, cada animal, todos orientaban a apreciar y admirar al Creador. Sin duda. Qué lindo, ¿no? Es lindo. Pero cuando vemos
la caída del ser humano. Sí. Eso cambió, eso cambió. La naturaleza comenzó a tener como que un cambio también drástico en función del comportamiento del ser humano. Ya no era aquella belleza, aparecieron los espinos, aparecieron los cardos, aparecieron las malas hierbas. Así como el ser humano era Así perfecto, como el ser humano perfecto. ahora la naturaleza también ya no es más, ¿no? Pero mismo en esas imperfecciones, podemos encontrar todavía el amor de Dios mostrado hacia el ser humano. Ellen G. de White, cuando describe esa contrariedad, ¿no?, entre lo que la naturaleza manifiesta en belleza interna y cuando uno analiza como científico, ¿no?, esos comportamientos de diseño inteligente, reacciones químicas, bioquímicas, uno se sorprende, ¿no? Sí. Cómo Dios ha podido crear todo eso. Y dice Ellen G. de White, dice, la tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras, y entre medio había ríos, lagos y lagunas. Las colinas, las montañas y bellísimas llanuras estaban adornadas con plantas y flores, y altos y majestuosos árboles de toda clase, muchísimo más grandes y hermosos que los de ahora. El aire era puro y saludable, y la tierra parecía un noble palacio. Pero por causa del pecado, ¿qué pasó? Dice que en la tierra, marchita y malograda por la maldición, en las zarzas, los cardos, las espinas, los abrojos, podemos leer la ley de la condenación. Pero en el delicado color y perfume de las flores, podemos aprender que Dios todavía nos ama, que su misericordia no se ha retirado completamente de la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos todavía en la naturaleza un medio para poder conocer el mundo y también al Creador, pero principalmente tenemos a la palabra de Dios. Así que, apreciados colegas, amigos que nos escuchan, tenemos la naturaleza como un libro texto, pero tenemos a la palabra de Dios que nos revela la realidad de este mundo, pero principalmente nos revela a nuestro Creador. Bien, tenemos recursos para todavía conocer el amor de Dios, conocer el carácter de Dios y su plan de redención para nosotros, ¿no? Yo quiero avanzar un poco más dentro de este contexto de la primera escuela, perfecta, pero después del pecado algo pasó que se cambió. Ahora, yo quiero incluir otra pregunta para nuestros amigos y amigas que están nos acompañando. Y tiene que ver con la libertad de decisión, porque esta pareja fue criada perfecta, pero ahí, dentro del jardín del Edén, Dios puso un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de todo ellos podrían comer, en todo podían tocar, pero en este árbol, Dios dijo para ellos, no toquen y no coman de su fruto. Bien, ¿no sería mejor que Dios impedisse ellos de no tocar? Robots. Porque ellos acababan de ser criados. Sí. Pero, ¿qué quería Dios? ¿Robots o personas libres? Y aquí entro una pregunta para usted. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Y qué importancia tiene para los estudiantes aprender y pensar por sí mismos y no ser meros reproductores de los pensamientos de los demás? Libre albedrío. Pastor, cuando el hombre fue creado, la Biblia dice, ¿no?, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sí. Esa imagen y semejanza de Dios tenía que ver con atributos que también Dios tenía. Sí. Y son 4 atributos muy importantes que debemos considerar en este momento. El primero es la capacidad de pensar, la capacidad de poder crear, crecer y vivir. Todo eso para manifestar la gloria de Dios. Eso fue colocado en evidencia, ¿no? Esas capacidades fueron colocadas en evidencia para el ser humano cuando en Génesis capítulo 2, en el versículo 16 y 17, Él le dice a Adán y Eva, tienen todo ustedes acá. Sí. Tienen para poder aprovechar todo lo que he creado. Pero solamente, por favor,
eviten hacer una cosa. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, los alumnos fueron avisados de aquello que no podían hacer, hasta por amor a ellos mismos, porque Dios ya conocía la consecuencia. Entonces, por amor a ellos, pero Dios no los impidió de pensar por sí mismos, de tener identidad, autonomía para decidir. ¿Sí? Y en ese momento, Él les colocaba a ellos la capacidad de tomar la decisión, de obedecer o desobedecer. Les creó seres pensantes, seres libres de poder escoger lo que ellos deberían hacer para su futuro. Si ellos obedecían, ciertamente ellos iban a crecer en gracia y en gloria para con Cristo. Pero si cometían la desobediencia, la consecuencia estaba declarada. Y el enemigo, Satanás, planificó todo de una manera tan astuta, ¿no? Y les puso en evidencia y les mostró que realmente el hombre tenía esa capacidad de decisión. Y le coloca en el capítulo 3, versículo 1, dice, la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo, le comienza a ¿quién? A hablar a la mujer, dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, estaba colocando ¿qué? Estaba colocando en el ser humano la capacidad de decisión, de pensar, de actuar. ¿Y eso qué tiene que ver ahora con nosotros? Pues nosotros tenemos ese libre albedrío. Si el ser humano en la perfección fue creado con esa capacidad de decisión, también en la imperfección el ser humano tiene esa capacidad. Y nosotros constantemente tenemos esa capacidad de escoger, el poder de escoger. Al final, la vida del ser humano se resume en las escuelas que hacen, las elecciones que hacen. Las elecciones que hacen. O sea, si hace una elección para una dirección, tiene consecuencia. Si hace una elección para otra dirección, tiene consecuencia. Entonces, es interesante que no solamente los seres humanos, mas también los ángeles fueron criados con la capacidad de decisión, libre albedrío. Cuando vamos al origen del mal, Satanás, Lucifer, tenía esa capacidad. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros en este momento ejercer esa capacidad de pensar y actuar? En este momento el mundo está orientado a trabajar con el futuro del trabajo. Y se colocan varias competencias que el ser humano debería tener para poder desarrollarse en ese futuro del trabajo. Y ahí colocan varias de ellas, y una de ellas tiene que ver con esto, con la capacidad de pensar de manera crítica. Ojo que no es pensar para poder destruir, es pensar para tomar decisión razonable, pensado en la razón. Es importante tener una definición de lo que es pensamiento crítico, porque algunos piensan que es criticar a las personas. Eso no es pensamiento crítico. Pensamiento crítico es tener la capacidad de pensar por sí mismo, de raciocinar, reflexionar para tomar las elecciones como personas que tienen identidad, autonomía, y no serem meros reflectores o imitadores de los otros. Incluso es una cita de Ellen White, ¿no? Claro. Pensar críticamente es tomar la decisión correcta y de manera reflexiva, pero centrada en Cristo. Exactamente. Esta es la grande diferencia. Existe el pensamiento crítico como definición de manera general, pero nuestra cosmovisión involucra a Cristo como parte central. Basada en la Biblia. Y lo que el pastor Almir dice es verdadero. Dice, ¿no? Elena G. de White cita en el libro La Educación. Dice que la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad. ¿Qué facultad? La individualidad, la capacidad de pensar y hacer, ¿no? Dice que en educar a los jóvenes para que seamos o sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Que usted mencionó. Y amplía, ¿no? En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad. La verdad. Eso es muy importante. Es muy importante porque Dios en su amor no quiere tener seguidores robots. Perfecto. Mas quiere personas que elijan servir a Él por amor a Él. Por reconocimiento de su autoridad. Y
de aquí a algum momento vamos falar sobre esta questão de reconhecer a autoridade. Perfeito. Pero quero involucrar aqui uma vez mais nossos amigos e amigas, nossos colegas em este estudo da palavra de Deus. De que nos pode alertar a experiência de Eva com a serpiente, que é o inimigo, Sí, não? sí. Com respeito a los princípios e valores que guiam a verdadeira educação. Porque a história bíblica mostra que Eva tinha conhecimento Sim. de que poderia ser atacada por el mal. Sim. Los ángeles visitavam Sim. o jardim del Edén e aconsejavam a Eva e a Adão a não se alejarem um de los outros, Sim. del outro. E Eva então sale de cerca de Adão e aí já empieza a poner el pie em um terreno peligroso. Sí. Como podemos aprender de isto, pastor Amir? Bueno, antes de responder esta pergunta, déjame apresentar um aspecto que eu entendo muito interessante. Em las citas que o Dr. Sócrates leu de Gênesis 2 e depois de Gênesis 3, estão as duas estratégias. A estratégia de Deus é muito clara, muito clara. Isto se pode, isto não se pode, muito direto. Pero o inimigo tem uma outra forma de atuar. É de maneira dissimulada, não? Então, não se apresenta como realmente é. Então, acá podemos encontrar então as duas estratégias. E usa, às vezes, o sofisma, Sim. que é a mistura da verdade com a error, mentira. sim, com a mentira, claro. Agora, Eva, então, Eva passou por alto a mensagem de Deus para ela. Então, se deixou enganar por la serpiente, por el mal, e hoje temos muitas. E começou a dudar de Deus, não? Sim, claro. E em claro. algum aspecto começou a dudar de Deus. E há hoje há muitas modernas árvores do conhecimento do bem e do mal à nossa disposição. Filosofias por aí. Sempre com uma ideia que é melhor desta forma, que a palavra de Deus está ultrapassada e temos que avançar. E isso é um peligro. Por quê? Porque a mensagem de Deus para Eva era muito clara, muito clara. Não havia dúvida nenhuma o que pode ser, o que não pode ser. Então devemos estar muito atentos. Pero com Adão se foi uma situação diferente, distinta, não? Adão, ele se quedou muito preocupado com a perda, não? Do que eu vou perder, né? Minha querida esposa, não? E eu queria, incluso, antes que você complemente, añadir uma pergunta pouco mais profunda em isso. E aqui para nossos amigos e amigas também. Eva cometeu um erro por imprudência. Sim. Ele já foi se deixando levar e, por imprudência, cometeu esse erro. Sim. Poderia volver, perguntar a seu esposo, poderia buscar a Deus, consultar a Deus, su maestro, su não? maestro, claro. Pero por imprudência cometeu esse erro. Pero Adão não. Ele cometeu o erro por temer, por temor de perder aquilo que Deus lhe havia dado, sua esposa. Sim. Então, ele sabia que Eva havia se equivocado, pero agora se quedou aí em sua mente, que hago? Vou apoiar minha esposa e perder todo isto, afrontar a autoridade de Deus também, ou então eu vou deixar minha esposa e vou perder isto que tanto amo. Aqui está um ponto importante, perder aquilo que amamos. Sim. Então, a pergunta aqui é, para você também, como podem estas experiências evitar a nível personal e institucional, porque nós aqui representamos uma rede educativa. Sim. Então, como essa experiência pode evitar a nível personal e institucional nós cometermos os mesmos erros de Eva e de Adão? Pastor Edgar, algumas vezes somos impelidos, somos pressionados, não, a fazer algumas alterações em nossa maneira de atuar com a educação, porque as outras
redes educativas estão fazendo isto, e os padres estão clamando por isto. O mundo está haciendo O esto. mundo está seguindo certas teorias, e alguns de nós outros talvez nos quedamos preocupados, não? Se não nos adaptarmos a estas Talvez filosofias, pensamos, somos um negócio também? vamos perder. Sim. Jamás, pastor, jamás. Se seguirmos o que Deus nos falou de maneira clara, suas revelações, não temos que temer nada, nada. Pelo contrário, devemos crer em la palavra de Deus e obedecer. Não devemos diminuir nosso avanço da conservação de nossa filosofia em nada. Devemos seguir confiando que mesmo que as condições externas, a situação não pareça que Deus tem razão, Deus sempre tem razão. Ou seja, em metodologias, estratégias... Claro, não há problema. Isso não é problema Não que há nós problema. usemos. Mira essa situação da pandemia, Exato. das classes virtuais. Estamos usando agora Quantos cambios a hicimos, tecnologia, não? Quantos cambios hicimos? Não há problema. Agora, quando se diz princípios e valores, Sim, a Bíblia, a palavra de Deus. a palavra de Deus é imutável. Perfeito. Não cambiamos, Perfecto. não negociamos. La respuesta es clara, ¿no? Dice, escrito está. Ok. Sí. Escrito. Creo que esa es la mejor respuesta Sí, delante sí. de todos los argumentos que Sí. podemos encontrar. Sí. Porque el enemigo, cuando uno lee historia de la redención y ve la historia de la tentación del ser humano, dice que el mismo Satanás, Lucifer, armó la estrategia porque él sabía, ¿no?, que él debería cumplir esta misión de manera muy detallada. Sí. Él no podía confiar en nadie esta labor. Y armó varias estrategias. Y dijo, si me presento así como estoy, van a estar con miedo. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a disfrazarme. Y es lo que hace en esta manera, en este momento, es el enemigo. Se disfraza de manera astuta para Sí. poder incorporar determinados sofismas. Listo, y Sócrates, nosotros listo. podemos sutilmente Claro. comenzar a entrar Sí. con otro tipo de visiones, con otro tipo de filosofías y poner en riesgo nuestra salvación y también la salvación de la institución. Porque na maioria das vezes não se apresenta de uma forma muito clara para nós outros, não, isto aqui é um erro, não. Sim. Temos que ter muito cuidado porque é de forma sutil que se apresenta. E a partir de isto, a pergunta, Dr. Sócrates, e hago aqui para que pensemos qual é o propósito da educação adventista em contexto da vida atual. Estamos falando de educação verdadeira, estamos falando de educação bíblica, e o pastor Almir dijo en el inicio, tenemos 3 escuelas. Sí. El hogar, El hogar, la iglesia y la escuela. y la escuela. La educación adventista es un plan de Dios para la salvación de sus hijos. Entonces, ¿cómo piensas usted sobre esto? Pastor, cuando pensamos en el propósito de la educación adventista, tenemos que entender el origen del mal y cómo era al comienzo la escuela en el Edén. El ser humano, cuando salió de las manos del Creador, él salió perfecto, era bueno, ¿no? Salió a imagen y semejanza. La parte física, la parte mental, espiritual, se asemejaban al Creador. Y el plan, ¿no?, de la educación era que el ser humano pudiese, a medida que pasaba el tiempo, pudiese reflejar la gloria de Dios. ¿Y cómo hacer eso? Era el propio maestro que se encontraba en comunicación directa con él. Por lo tanto, el ser humano tenía la garantía de poder hacer con que a medida que pasaba el tiempo, pudiese cada vez más y más y más reflejar ese carácter, ese amor, esas características de ese Dios. Ese era prácticamente el propósito de la educación, era mantener al ser humano con esa característica. Pero ya Pastor Almir mencionó, ¿no?, el ser humano se apartó, cometió el pecado, cayó, cambiaron muchas cosas, perdió la sala de aula, perdió esa comunicación con Dios y se encontró en un mundo completamente distinto. Ahora nos encontramos en un contexto completamente distinto. ¿Cuál es el propósito de la educación en este momento para nosotros? Tenemos 2 propósitos como educación adventista. La primera es que nosotros deberíamos constantemente recordar, porque mira la R, ¿no?, recordar, que nosotros tuvimos una experiencia
¿no? Hubo un origen del mal, Sí. hubo una creación, hubo una caída, pero también hubo un plan de redención. Ese sería el primer elemento del propósito de la educación adventista, de recordar esos elementos. Estamos aquí para eso. Estamos recordando esos momentos. Estamos viendo lo que pasó con los primeros seres humanos, con aquella aplicación de ese libre albedrío. Pero el segundo elemento y el más importante, creo yo, es que la educación es para restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Y Elena G. de White es clara en esa parte, dice, restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Ahora, la forma de hacer eso cambió. No tenemos la presencia de Dios Sí. directamente, Sí. no podemos conversar con Él, pero Dios nos ha provisto de muchos elementos. No face a face, así, pero No cara a cara, podemos conversar pero de otra podemos forma, con ¿no? otras formas. Sí. Y tenemos aquí, Sí. y tal vez pocos aplicamos esto. Y yo les invito, apreciados profesores, estudiantes, hermanos que nos escuchan, que apliquemos estos principios. Apliquemos la oración, Sí. que es muy importante, que es una comunicación, conversación con Dios como a un amigo. Sí. El segundo elemento es trabajar con la misión, es hacer un servicio, es trabajar para los otros, es buscar el bienestar de los demás, Ser una voz de esperanza. ser una voz de Una esperanza. voz de esperanza. Y el último y más importante es que todos podamos estudiar la palabra de Dios. Nuevamente, ¿no? Levanto la palabra de Dios, levanto la Biblia, porque la palabra de Dios es el elemento que nos permite ahora conocer y entender cuál es el propósito de la educación. Y este es el principal libro texto de la educación, ¿no? Sí. La palabra de Dios. Ahora, interesante que en la primera escuela, Dios estaba se revelando al ser humano. El ser humano iría, a medida que el tiempo pasase, y su estudio de la naturaleza, este convivio Sí. face a face con Dios, él iría conociendo Conocer más cada vez más. sobre el amor de Dios, Sí. sobre su carácter. El propósito de la educación hoy, la educación adventista, la educación verdadera, es el mismo. Sí. La educación tiene que revelar, por eso este es el principal libro texto, la Biblia, revelar Dios para nuestros alumnos y restaurar en ellos la imagen de nuestro Creador, como usted dijo. Interesante el amor de Dios. El alumno, el primer alumno, la primera alumna cometieron un error. Pero el maestro dijo, hay un error y yo había dicho a ustedes que este error tiene Trae consecuencias. una consecuencia. Y es sí. interesante que este Dios no poupó los propios ángeles Sí. cuando estes pecaron. Entonces, aquí unos pueden pensar, no, Dios es amor, nunca va Sí. a castigar. No, Dios es justicia también. También. Sí. Y Él tiene palabra. Entonces Él dijo, hay consecuencia. Y la consecuencia de este error era muy grave. Pero ellos no eran inocentes en la consecuencia. Sabían de esto. Y la consecuencia era muerte. Pero este maestro, Sí. y aquí está una cosa que es tan linda. Linda demais, pastor. Cada maestro, ustedes que es profesora, profesor, educador, educadora, no eligió esta profesión por plata. Eligió porque tiene amor a sus alumnos. Es un ministerio. Es una obra misión. sagrada. Es una obra sagrada. Sí. Y va a continuar durante toda la eternidad. Perfeito. Entonces, aquí está beleza porque este maestro dijo, si pecaren, si cometen error, tiene consecuencia. Consecuencia es la muerte. Pero después que los alumnos cometieron el error, ahora viene el maestro y dice, hay una consecuencia, pero yo voy a pagar el precio por ustedes. Mira, esto es educación, Sí. esto es redención, porque educación y redención son la misma cosa. Y este Dios que se revelaba a través de la naturaleza, se revelaba a través del contacto, ahora se revela a través de esta naturaleza también, mesmo imperfecta,
pero se revela a través de la palabra de Él y se propuso a pagar el precio por todos nosotros. Así podemos ser una voz de esperanza porque tenemos esta bendición de creer en Dios, creer en y aceptar su sacrificio por nosotros. Y podemos entonces nuevamente con nuestros padres, Adán y Eva, disfrutar la escuela celestial. ¿No es una bendición? Pastor, entonces nuestros maestros son verdaderos misioneros, ¿no? Claro. Que tienen que Son anunciar. embajadores y embajatrices del reino celestial. Porque aquí dice, ¿no? El NG de Juan menciona claramente esto. Es un texto que conocemos muchos, hemos leído tantas veces, pero es importante recordar, ¿no? Y fortalecer que nuestra labor como educadores es algo sagrado. Sí, Porque algo dice, sagrado. en el sentido más elevado, la obra de la educación y la redención Son una. son una. Pues tanto en la educación como en la redención, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es el centro de la educación. Sí, El centro de la educación es Jesús. Es Dios, el propio creador de la educación. Qué bendición, ¿no? Y cuando recordamos un poco de la historia misma, no registrada en la Biblia, cuando Dios estaba conversando con Lucifer sobre esto, ¿no? Le estaba indicando que la condena sería para él estas consecuencias. Dice que una voz suave, una voz de esperanza en los oídos de Adán y Eva, cuando él dijo lo siguiente, Génesis 3:15, habla sobre eso, dice lo siguiente, déjame aquí volver, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí. Aquí aparece ya el plan de redención, por el cual nosotros como educación adventista trabajamos y tenemos razón de ser. Apuntaba que las descendencias, el Redentor, el Mesías, Él traería salvación. Perfecto. Pastor Almir, continuando ahora e invitando a nuestros colegas aquí que están acompañando con nosotros. Piense sobre esto y conteste para sí mismo, considerando que la educación es un proceso para toda a vida posible del ser humano. ¿No es así? Sí. Educación no se acaba nunca. Entonces, considerando esto, que la educación es este proceso, ¿cuál debe ser la actitud del ser humano en relación a la autoridad divina, la autoridad de la Biblia y la autoridad de las personas que predican y enseñan de acuerdo con esta palabra? Que hoy parece que hay una crisis de autoridad, sí, pastor, ¿no? Hay una crisis de autoridad. Hoy no, porque esto que se pasó en el Jardín del Edén fue una crisis de autoridad. Porque Adán y Eva no respetaron la autoridad divina. Justo eso. No que no amaban a Dios así a punto de no... Claro. Pero en cierto sentido, dijeron, bien, Él dijo para que no toquemos, no comemos, pero vamos a hacer. Vamos a seguir a nosotros mismos. Entonces, yo hablé que hoy hay una crisis de autoridad, pero esto fue lo que sucedió ahí desde el origen en la primera mal. escuela. Sí, es así y hoy más, ¿no? Porque toda la gente, ¿no? Está procurando esto, casi toda la gente, ¿no? Isso es una dificultad porque hoy hay un desrespeto por la autoridad quase general, ¿no? Nosotros nos recordamos de quando éramos alunos, ¿no? Pequeños en la escuela, ¿no? Como o respeito para com os maestros era muito distinto de hoje, ¿sí? Então, hoje é muito difícil porque os próprios líderes eclesiásticos já não têm tanta autoridade porque não se consideram com tanta autoridade, a gente não les respeita tanto como antes, os maestros, mencionei, os líderes, os líderes das nações. Isto é um peligro, porque da mesma maneira que nós outros creemos sim que devemos pensar por nós outros mesmos, tomar nossas próprias decisões, ter autonomia, sim, ter o pensamento crítico, para poder evaluar cada situação, pero devemos entender que o reino de céus de Deus é bajo de autoridade. Mesmo antes do pecado, já havia uma autoridade com os ángeles, com Adão e Eva, sempre vai haver por toda a eternidade.
Entonces debemos nos recordar siempre de esto, que o respeito às autoridades constituídas por Deus é muito importante e não devemos nos olvidar de isto nunca. Aí ponto interessante e pergunto a você também. Como podemos identificar o sofisma, esta mistura de verdade com mentira, em essas ideias filosóficas que distorcionam e comprometem a educação basada em la palavra de Deus? Porque a crise de autoridade em la primeira escola, em Jardim del Edén, foi porque Eva não buscou conselhos em la palavra de Deus, que podia estar aí, em vivo. Não buscou conselhos com seu esposo. E começou a dudar da autoridade. E tomou uma decisão. E ela puso em prática su livre albedrío. Mas, por não basar suas eleições em uma base sólida, cometeu um erro. Então, como nós hoje podemos evitar esses errores e nos equivocamos com tantas filosofias e às vezes mesclando verdade com mentira? Bueno, necesitamos volver a la palabra de Dios. Es así. Ahí está. Porque las filosofías están muy presentes en todos los momentos y si nosotros no nos apegamos a la palabra de Dios, podremos ser engañados. Porque, mira, debemos conocer y lo que estamos haciendo con esta formación continua es parte de eso, ¿no? Estamos estudiando este tema de la filosofía de la educación adventista. Entonces, es mucho importante que todos nosotros que somos educadores de la rede adventista seamos conhecedores da palavra. Devemos estudar isto com muito interesse, com muita intensidade, porque a única prevenção a esses sofismas é conhecer e praticar a palavra de Deus. Exatamente. Ou seja, este livro tem que ser estudado todos os dias. Todos os dias. Não é algo para uma semana especial. Sí, ¿no? sí. Existen dos cosas muy importantes que existían cuando fue creado el ser humano y es un principio celestial, ¿no? La unidad. ¿Por qué el cielo se mantiene en la condición, ¿no?, de una armoniosidad en este momento y en el cielo? Es porque existe un principio llamado unidad. Y Dios siempre quiso hacer con el ser humano uno, ¿no?, la unidad. Cuando Eva se aparta, ¿no?, ella comienza a romper un poco esta unidad. Y cuando escucha los sofismas del enemigo, mucho más aún, ella rompe este principio. Ahora, ¿por qué también rompe este principio? Porque ella no tuvo la humildad necesaria para reconocer esa autoridad. Entonces, los dos principios que cuando analizamos con profundidad, que fueron rotos, quebrados cuando el hombre desobedeció a los principios divinos, fueron que ellos rompieron la unidad por falta de humildad. Entonces debemos tener mucho cuidado nosotros para poder tener siempre, reconocer que nosotros somos educación adventista porque tenemos unidad en filosofía. Y tenemos que tener la humildad de reconocer que la autoridad de todo lo que hacemos, como ya el pastor mostró, levantó nuevamente, voy a levantar, es la palabra de Dios. No nos cansaremos en este lugar y no se cansen, colegas, de que nosotros debemos levantar siempre, en todo momento, un escrito está, porque la palabra de Dios es la que nos permite defendernos contra todos los tipos de pedagogías, pedagogía crítica, el marxismo cultural, el relativismo, laicismo. Todas esas filosofías están incorporándose a la sociedad, pero nosotros tenemos una defensa clara en la palabra de Dios. Interesante que la estrategia del enemigo siempre fue una confusión, poner confusión en la mente de las personas. Sí, pastor. Y lembra quando Daniel e seus amigos foram levados cautivos para Babilônia? Qual foi a estratégia que o rei Nabucodonosor usou? Bem, vocês vão se alimentar com a comida nossa, vão receber a educação nossa. Até mesmo seus nomes, não? Se cambiaram. Vão cambiar os nomes para nomes nossos.
Ahí se empezó un proceso de alienación moral y cultural. Sim. Y esa estrategia es usada desde siempre por el enemigo. Él quiere pervertir, corromper la mente humana. Entonces, si yo empiezo a buscar la cultura del mundo y me alejo de la cultura de la Biblia, Sim, pastor. yo voy a empezar Eso. sin perceber Sem perceber, claro. a sufrir un cambio, una alienación moral y cultural. Sim. Entonces, mira, Daniel era joven, era un adolescente, pero tenía base Sim. en el conocimiento de Dios. Y por eso él dijo, lá en Daniel capítulo 1, pidió con una estrategia, no así afrontando, pidió a los responsables para no se contaminar Sim. con la comida del rey. Estamos hablando de contaminar. Creo que la comida era la mejor que tenía, porque era comida del rey. Y muchas veces las cosas que el enemigo nos ofrece Son buenas, son aparentemente. buenas Sí, aparentemente. aparentemente La fruta sí. de este árbol Sí. no parecía mal. Tanto es Sí. que Elena White, cuando comió, empezó a sentir como si estuviese ahí entrando en un estadio Sim. más grande de conocimiento. Cuando Eva comió. Sí, Cuando Eva. la misma cosa. A veces vamos para la cultura del mundo y pensamos, ahora tenemos cultura. Sí, no pastor. somos en contra de esto. Claro, Nosotros trabajamos con educación. claro, y el claro. conocimiento es muy importante. Perfeito, pastor. Pero el conocimiento que afronta la autoridad de Dios debe ser rechazado. Inclusive, pastor, con esa visión, muchas instituciones, y tenemos un libro que habla sobre eso claramente, ¿no? Como universidades que nacieron Sí. con principios Exacto. bíblicos. Y ahora dejaron donde todo esto, ¿no? Harvard, por ejemplo, eran universidades fundamentadas en la palabra de Dios, Esto. pero a medida que fueron perdiendo su filosofía, su identidad, Perfeito. estas instituciones perdieron la centralidad Dr. Soros. bíblica, cristiana. E de isso Cristo é mismo. uma grande ameaça para a educação adventista. Devemos estar atentos todo o tempo. Cuando queremos porque titulación, sim, claro, Queremos. tenemos que tener Claro. personas tituladas, bien preparadas, pero no personas que no compartan perfeito. esta base del dueño, del gran director y maestro de la educación adventista, que es Jesucristo. Claro. Bien, qué asunto importante, ¿no? Sim. Pasamos aquí algunos minutos, Da tanto para explotar. buen tiempo, y tenemos tantas Sí, cosas más, claro. pero llegamos al final de este primer módulo. Y queremos que ustedes compartan brevemente sus consideraciones finales sobre este estudio de la primera escuela, de que sufrió los primeros alumnos por Claro. tomarem elecciones equivocadas, Sim. se alejando del está escrito, se alejando del así dice el Señor. Entonces, miramos esto que se pasó, después todo un plan de redención a través de la educación. Y mira que los gobiernos siempre tuvieron en cuenta la importancia de Sí. la educación. Invierten bastante dinero Claro. en educación. Sim. Y Dios Junto con sabe de esta importancia. Por esto tenemos la educación adventista, la educación verdadera. Consideraciones finales de ustedes. Pastor, voy a dirigirme aquí a los, Claro, a los nuestros amigos y amigas que profesores. están ahí. Sim. Una pregunta para todos ustedes. ¿En dónde les gustaría estudiar? ¿En qué institución les gustaría estudiar? Es una pregunta que a mí alguna vez me hicieron, no en el sentido de estudiar, pero sí de trabajar. Cuando estaba conversando con una colega y yo tenía que volver a una institución adventista, en este caso la Universidad Perón Unión, donde yo trabajé por un buen tiempo, me dijeron, Sócrates, ¿para qué vas a volver a esa universidad? Porque en términos de ranking académico no es la más prestigiosa a nivel de Perú, no es la más destacada a nivel de ranking que aparece en el mundo. Aparentemente no es la universidad top, como dice mucha gente. Y yo cuando escuchaba ese discurso, yo decía, podrá tal vez no tener eso, pero una cosa muy importante Pero tiene
Tiene. Sí. O sea, viendo la universidad cómo está creciendo, la Universidad Para que Peruana está algunos no se creciendo. equivoquen pensando que Claro. la educación adventista no Porque tiene... como usted Claro. dice, nosotros tenemos justamente Calidad. ese foco también, Sí. que no solamente un desarrollo de la parte espiritual, es el desarrollo armonioso de la parte Armonioso. física, mental y espiritual. Y tenemos esa social, capacidad ¿no? también, social también. Y yo le decía, si yo vuelvo a esta universidad, si yo vuelvo a una institución adventista, es porque en esa institución se habla de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está en el centro de cualquier actividad, de cualquier desarrollo, de cualquier orientación, decisión, sin duda, esa universidad, esa institución, ese colegio está seguro. Por eso, apreciados hermanos, colegas, profesores, docentes, administradores, nunca dejemos de colocar siempre en cualquier acción, en cualquier definición, en cualquier estrategia, colocar a la palabra de Dios en primer lugar. La Biblia dice mismo, ¿no? Claro, Mas sí. buscad primeramente El el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán acrescentadas. Exactamente. Muchas gracias, doctor Sócrates. Y Pastor Almir. Sí. Bueno, yo quiero leer aquí una cita de nuestro libro Educación, que fue mencionado varias veces, en la página 20. Hay aquí una cita: el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Claro, las condiciones se cambiaron, ¿no? Por la intromisión del pecado y todas las consecuencias de esto, pero el nuestro desafío a cada día es que nuestras escuelas, la escuela que usted es director, maestro, un educador, tem um desafio diário que é justamente ser este modelo que foi criado, que foi estabelecido em Jardim del Edén. Então, eu quero desafiar cada um de vocês, cada um de nós outros, para seguirmos sendo a escola que Deus planeou para a salvação da humanidade. Muchas gracias, Pastor Almir. Y yo quiero terminar también con un texto bíblico que resume más o menos todo esto que hablamos aquí. Sim. Usted puede abrir tu Biblia, aperturar tu Biblia en Proverbios capítulo 9, verso 10. Y dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, respetar la autoridad de Dios Sim. es el principio de la sabiduría. Aquí estamos cerrando este primer módulo de esta formación en filosofía de la educación adventista. Recuérdese que tenemos todavía 3 más 12 módulos, 13 al total, y usted va a poder recibir una certificación firmada por nosotros, los líderes de la educación adventista en varios países de Sudamérica, reitores de nuestras universidades. Entonces invitamos que usted continúe con nosotros participando en los próximos módulos. Y también va a ser un repaso de la lección de la escuela sabática, un estudio de la palabra de Dios con énfasis en la educación. Dios le bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Y así como empezamos, vamos a cerrar pidiendo la bendición de Dios por tu vida, por nuestra vida y por todos los alumnos que hacen parte de esta escuela verdadera aquí en este mundo, pero que también serán nuestros colegas, seremos todos alumnos en la escuela celestial. Un gran abrazo. Por favor, Pastor Almir. Vamos a orar. Gracias, Señor, por los momentos que disfrutamos juntos con nuestros compañeros educadores de Sudamérica. Queremos rogar que nuestros maestros, nuestros educadores sigan siendo voces de esperanza en su comunidad educativa, Señor. Amén. Y que en breve, pronto, Cristo vendrá para nos buscar a todos. Es nuestra oración en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Un gran abrazo y nos vemos en el próximo módulo de nuestra formación sobre filosofía educacional adventista. Un gran abrazo.